Sea usted muy bienvenido a Yum Valdivia Podcast, en esta ocasión con una nueva serie de episodios que tienen por título ¿Cuál será tu camino? En esta ocasión hablando acerca de entre el desierto y el valle. Les saludo en el amor del Señor. Soy el hermano Daniel Gutiérrez y junto a mi hermano Matías Cáceres comenzaremos esta nueva serie que esperemos sea de bendición para cada uno de nosotros y seamos edificados juntos. Amén, que así sea. Por la gracia de Dios, ¿cierto? Un hermoso tema, la verdad, que tendrá una dinámica bastante diferente a lo que fue la serie anterior de hablando acerca de las emociones, que por cierto le invitamos a escucharla si usted aún no la ha podido oír. Era una serie de muchos capítulos, pero de corta duración, bastante directos a cada una de las emociones. Pero en esta ocasión le contamos que será una serie de tan solo 3 episodios, que será prácticamente justo lo contrario a la serie anterior, pocos episodios, pero de duración cada uno largos. Porque vamos a conversar acerca de algo muy importante como es tomar decisiones en la vida. Así es, en la vida siempre estamos expuestos a tomar una decisión. E incluso desde el momento en que nos despertamos, Amén. Tenemos la decisión si levantarnos o quedarnos acostados. Así es, todo en la vida es una decisión, sí. Así es. Y a partir de estas decisiones, lo que queremos comprender a través de la palabra del Señor, porque ella es la que va a guiar esta conversación, es comprender cuán consecuencia tiene nuestras decisiones en nuestro día a día y entender todo esto a partir de una hermosa historia que está en el libro de Génesis, que es la historia de Abraham y su sobrino Lot. Ellos tuvieron que tomar una decisión muy importante y que conllevó consecuencias eternas, consecuencias perdurables, muy grandes a lo largo de su vida. Como usted sabe, Abraham fue llamado por Dios para abandonar su tierra y abandonar también a su familia. Y dice el capítulo 12 de Génesis, versículo 4, que Abraham se fue como Jehová le dijo, pero ahí no se queda, ahí hay un agregado, dice, y Lot se fue con él. Es decir, que la Biblia muestra que Abraham fue muy obediente, fue la verdad algo ejemplar su actitud de un Dios que él probablemente recién estaba conociendo. Aún así fuera él capaz de abandonar a su familia y abandonar el lugar donde él tenía, por así decirlo, su vida hecha. Y él aún así decidió abandonar ese lugar como Dios le mandó, pero hay un agregado, algo que Dios no le había mandado, y por eso es una diferencia allí que dice que Lot se fue con él, su sobrino, el cual no estaba dentro del plan. Dios le había dicho no solo dejar su tierra, sino también su parentela, es decir, sus parentescos, sus familiares. Obviamente él se fue con su esposa, porque la Biblia, mi hermano Daniel, nos dice que nosotros dos somos como, por así decirlo, una sola persona. Así es, somos hechos una sola carne. Una sola carne, sí. Así que eso es muy bonito porque no se podía quedar Sara atrás. Así es. Tenían que ser los dos juntos, sí. Como una sola carne. Pero Lot, por así decirlo, no era ni siquiera su hijo. Era un sobrino. Era un agregado. Era un agregado y podríamos entender por qué esta desobediencia, si fue Dios tan claro con ellos. ¿Por qué hacer esta obediencia, por así decirlo, a medias? Yo meditaba esto en la tarde antes de grabar este episodio y pensaba que Abraham no tenía hijos y ellos ya eran mayores. Y no solo eso, sino que Sara era una mujer estéril. Así es. Y muy probablemente podría ser porque ellos veían a ese joven Lot como parte de sus hijos, podríamos decir. Es muy típico, esto se da en las familias, que hay padres que nunca pudieron concebir y suelen encontrar figuras de hijos en otras personas, a veces en los sobrinos, sí. Muy regalones los sobrinos, generalmente de padres que no pueden concebir, encuentran en sus sobrinos una figura a la cual ver como un hijo. Y probablemente ellos lo veían así y se lo llevaron. Y eso les trajo grandes consecuencias, no fue, por así decirlo, una bendición, uno podría decir. A la larga podemos ver que les trajo grandes problemas no acoplarse a lo que Dios tenía preparado para ellos. Así es. Bueno, en realidad podemos rescatar algo que es bastante común en cada uno de nosotros, que a veces tenemos buenas intenciones, Amén, sí. pero no son suficientes para Dios. Sí, es para cierto. Dios
es necesaria la obediencia. Amén. Y bueno, y este es un ejemplo claro de aquello, ¿eh? Exactamente. Porque, como bien dice mi hermano Matías, es muy probable que haya habido un lazo bastante importante en cuanto a sentimientos, Así es. ¿cierto? Pero esto no era el plan de Dios. Amén. Y Dios es soberano. Así es. Dios nos ayude a realmente Sí. poder comprender esto y poder obedecer en el momento que nos toque obedecer. Amén, así es. Y al final yo creo que cuando ocurrieron los problemas quizá Abraham se habrá acordado. Dios me dijo que no tenía que hacer esto. Sí, es muy Y probable. ahora cosecho lo que sembré. Claro, nada más. En Génesis capítulo 13 nos muestra el gran momento de decisión. Y es el momento que va a inspirar esta temática y esta serie de episodios. ¿Cuál será tu camino? Abraham fue muy enriquecido por Dios. Muy enriquecido. Imaginemos que él salió de su lugar probablemente con algunas posesiones, pero no podía llevar mucho. El viaje era muy largo y podemos ver que en pocos capítulos pasó mucho tiempo, por supuesto, en esos capítulos. Dice que Abraham era un hombre muy rico, tenía siervos ya que trabajaban para él, tenía ganado, tenía... ya no era una tienda la que él tenía que armar cuando se llegaba a instalar a un lugar, eran muchas carpas, era mucha gente la que le seguía. Y lo mismo Lot. Dice el Génesis capítulo 13, verso 5, que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y esto igual me parece una bonita diferencia que hace la escritura una vez más. También Lot, porque antes dice, habla de Abraham, que era un hombre muy rico, dice, era riquísimo en ganado, en plata y oro. Pero el versículo 5 dice que también Lot, que andaba con Abraham. O sea, está como condicionando, dice, su riqueza. Porque dice también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, como uno podría entender que la bendición de Abraham alcanzaba también a Lot, que lo acompañaba, que se colgaba, por así decirlo, podríamos decir, de la promesa que era para Abraham. Pero Lot también salía beneficiado. Sí. Fue enriquecido también. Dice que tenía ovejas, tenía vacas y tiendas, y todas esas posesiones juntas. Dice que empezaron a tener problemas entre la gente que trabajaba para ellos. No entre ellos personalmente. Ellos parece que tenían muy muy buena relación. Pero dice que sus pastores, sus trabajadores, sus siervos comenzaron a tener problemas entre ellos. Así es. Y esto ameritó una determinación. No podían seguir las cosas así. Sí. Y nos dice la palabra del Señor que entonces Abraham le dijo a Lot en el verso 8, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos, le dice, hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, que Abraham le estaba dando el paso a que Lot escogiera a dónde se iba a ir a vivir. Y Abraham le dice, en cambio yo me quedo con lo que quede, con lo que sobre, podríamos decir. Si tú escoges a la derecha, entonces yo me quedo con lo que está a la izquierda. Si tú escoges lo que está arriba, yo me quedo con lo que está abajo. Abraham le dio el paso a Lot, el cual era mucho, mucho más joven que él y el cual no tenía la promesa de que esa tierra sería suya. Así que de partida podríamos entender también esto como una muestra de humildad en Abraham, de él siendo un hombre mayor que tenía el privilegio, por así decirlo, de escoger, y también no solo el privilegio, tenía también toda la autoridad para que todo eso entenderlo como suyo, porque Así Dios es. se lo había prometido así. Sí. Además podríamos decir o agregar ahí que igual es una muestra de amor hacia Sí, Lot, por supuesto. ¿cierto? Porque es como un padre podría hacer con su hijo. Sí. Y entregarle lo mejor, por así decirlo, Exacto. al hijo. Te doy la venia que escojas tú primero. Por supuesto. Y quizá hubiéramos esperado lo mismo de Lot. Amor con su tío. Sí. Pero muestra el verso 10 que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era tierra de riego, como el huerto de Jehová, lo comparó al Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que lo destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es decir, que él miró sus ojos y encontró una tierra que a él le gustó mucho. Mucho, mucho, y él, de hecho, escoge esa tierra. Lo que vamos a entender de ahora en adelante como el valle, la tierra que es de frutos, tierra que tiene, por así decirlo, Tierra fértil. tierra que produce, tierra que tiene todo lo necesario para vivir y para vivir bien, para vivir cómodamente. No preocupándose de que a Abraham, al contrario, le quedaba lo peor. Podríamos entender que era la tierra de Canaán, dice ahí específicamente, que era la tierra desértica,
Tierra Así la es. cual, mirándolo así rápidamente, era difícil que algo ahí pudiera permanecer en el tiempo, que se pudiera armar una ciudad en esos lugares, porque era tierra que no producía, tierra donde no había mucha agua, tierra donde no se podía pastar para los animales. Entonces era la verdad que le quedó, por así decirlo, lo peor. Pero Abraham no regañó de eso, sino que, y esto es lo que marca entonces la diferencia de la elección entre ellos dos, que Abraham confió. Y si tengo que ir a vivir ahí, él dijo, me voy a vivir ahí. No había ni un problema. Él confiaba en la promesa. Confiaba en la promesa, Ese era su exactamente. norte. Pero Lot fue otra cosa lo que lo motivó a elegir. No fue una promesa, no fue la fe, no fue una confianza en el Creador tampoco, sino que él vio esa llanura y dijo, ahí yo tengo la vida regalada, ahí tengo, digamos, vio a su futuro y el de su familia, el de sus siervos, y dijo, yo allí tengo una vida fácil, una vida cómoda, veo ese lugar y me parece que tengo todo lo que necesito y lo escojo al tiro, sin importar lo que sería de su tío, que le quedaba, por así decirlo, el lugar donde menos se podía esperar que algo surja. Así es. Bueno, en buen chileno se aseguró. Se aseguró, exactamente, no hay otra manera de decirlo, eso es. Sí. Y entonces estamos en esa decisión. Imagínese usted en ese lugar. Si usted tuviera que escoger hacia dónde va a armar su vida, hacia dónde va a llevar a su familia, hacia dónde va a construir su casa. Entre el valle y el desierto, así estaban ellos. Uno se quedó con el desierto y el otro con el valle. Una tremenda elección que conlleva consecuencias eternas, porque nuestra vida también, hermano, y es importante que lo entendamos, siempre tendrá dos opciones. Así es. Siempre nos vamos a encontrar en la encrucijada de tomar el camino A o el camino B. Así es. Pero yo creo que lo importante aquí, más que el camino, es el propósito por el cual tomo el camino. Así es. Porque vemos que Lot, su propósito era más que nada satisfacer sus necesidades. Amén. Él vio una vida resuelta en ese valle. En cambio que el propósito de Abraham era el de cumplir el designio de Dios. Amén. Y vivir la promesa de Dios. Así es. Y eso marcó la diferencia hasta la eternidad. Amén. Bueno, en nuestra vida siempre tenemos dos opciones. Y bueno, y si entendemos nuestra vida como si fuera un camino, ¿cierto?, por el cual podemos transitar, y la Biblia nos enseña que siempre hay dos rutas a elegir. Si vamos a la escritura en Mateo 7, versículos 13 y 14, nos dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué maravilloso es esto, porque en este pasaje la Biblia nos habla de dos caminos. Un camino ancho que lleva a la perdición y el camino estrecho que lleva a la vida eterna. ¿Qué quiere decir con esto? Que el camino ancho representa lo fácil. Así es. Como por ejemplo lo que pudo haberse imaginado Lot. Dijo, aquí está la vida fácil. Si siembro algo va a salir, voy a tener sustento. Amén. Y a veces nosotros en nuestra vida cotidiana también tenemos que elegir estos caminos. Y este camino uno lleva a servir a Cristo. Amén. Mediante el camino estrecho, el cual nos lleva a la salvación. Y el otro es el camino opuesto, el camino de servir a nuestras propias necesidades. Así es. Este es un camino ancho y fácil de llevar, porque en realidad es más fácil satisfacer las necesidades que demanda nuestra propia carne, nuestros propios deseos, que ir un poco en contra de ellos y satisfacer los deseos de Dios. Amén. Porque la principal lucha que tenemos no es contra un agente externo, sino es que contra nuestras propias concupiscencias. Amén. Con nuestros propios deseos, nuestro propio impulso, nuestro instinto nos lleva directo al pecado. Y si entendemos nuestra vida como si fuera un proyecto
para construir diariamente, la Biblia también nos enseña que hay dos lugares donde fundamentar nuestra construcción. Sobre esto habla la Biblia en Mateo 7, Amén. versículos 24 al 27, y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dio con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. ¿Se da cuenta? Que aquí Cristo está hablando acerca de la obediencia con respecto a las directrices, a las palabras que Él estaba diciéndole a su pueblo. Las palabras que hoy nos dice a nosotros, que hay dos caminos, un camino ancho y un camino estrecho. Y edificar en la roca significa fundamentar nuestra vida en Cristo. Amén. Porque si fundamentamos nuestra vida en Cristo, puede venir una tormenta, puede venir un problema, puede venir incluso una adversidad tal que incluso pueda estar fuera de nuestro control, pero nuestro simiente va a ser inamovible. Así es. Porque no depende de nosotros, sino que es una simiente eterna. Amén. Es Cristo. Entonces, este pasaje nos habla de la importancia de escuchar las palabras de Jesús, y no solamente escucharlas, sino Así que es. ponerlas en práctica. Amén. Porque Jesús compara sus palabras y ponerlo en práctica como aquel que es sabio. Así es. Y si hablamos de sabiduría, ¿qué cosa es sabiduría? Sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Porque perfectamente podemos saber la Biblia, podemos haber escuchado, haber visto un video, haber, qué sé yo, alguien nos pudo haber contado. Pero muy diferente a ejecutar. Así es. Porque ahí está la verdadera prueba. Exactamente, sí. Si no, seríamos charlatanes que estaríamos hablando y sin hacer nada. Sí. Eso no da fruto. Por eso es importante optar por el camino de seguir las palabras de Cristo. Amén. Y por eso uno encuentra también en la vida a tanta gente con títulos, con grados que acreditan el conocimiento de esta persona, pero con vidas que se han llevado muy poco sabiamente, con malas decisiones. Y ahí uno puede ver entonces que el conocimiento no acredita sabiduría. Como dice mi hermano, la sabiduría implica que ese conocimiento se pueda poner en práctica, que ese conocimiento se pueda utilizar en la vida diaria, y no solo quedarnos en que yo sé, sino también en que yo hago. Y así mismo uno puede encontrar a gente que quizá no ha adquirido en la vida, por así decirlo, un camino intelectual donde se pueda decir esa persona sabe mucho, pero en sus pasos diarios y en sus decisiones uno puede ver una sabiduría inmensa en la manera en la que deciden, porque ponen en práctica lo que saben. Así es. ¿Y sabe qué? Por lo general, uno asocia la sabiduría con la edad. También, sí. ¿Cierto? Se asocia la sabiduría con la experiencia, pero no tiene nada que ver uno con la otra. Sí. Porque la sabiduría no necesita de experiencia, sino que necesita de conocimiento, y de conocimiento práctico. Sí. Porque los años no son causal de sabiduría. Así es. Puede ser causal de conocimiento, pero la sabiduría es la aplicación de tal. Así es. Bueno, en estos ejemplos que hemos visto en ambas visiones, queda claro que la elección tiene consecuencias importantes, ¿no? Así es. Y estas consecuencias se manifiestan principalmente en el final de nuestra vida, en la vida eterna. Amén. ¿Cierto? Porque todo lo que hacemos acá tiene una consecuencia. Amén. Y una consecuencia eterna, ya sea para salvación o para perdición. Así es. Según la Biblia, hay dos caminos: el camino de la vida
y el camino de la muerte. El camino de la vida es el camino de la justicia, mientras que el camino de la muerte es el camino del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Y aunque estos dos caminos pueden parecer similares en cierto modo, porque caminando por el camino equivocado me puede ir bien en lo superficial incluso. Amén. O tal vez puedo creer que soy una buena persona, Así es. pero estoy por el camino equivocado. Puedo tener éxito, pero un éxito momentáneo. Y tomando el buen camino, por otro lado, también puedo tener más problemas quizás. Tomando el camino del Evangelio, quizás puedo ser más probado que no tomándolo. Claro. Y esto puede provocar confusión. Entonces, los significados y consecuencias son muy diferentes del uno y del otro. Por lo tanto, es importante saber en qué camino estoy. Amén. Y bueno, hay un factor fundamental que es el punto de inflexión, el cual es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así es. Porque una vez que el Espíritu Santo está dominando nuestras vidas, Él nos lleva por el buen camino. Porque la Escritura dice que el corazón del hombre va de continuo al mal, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo siempre nos lleva por el buen camino. Por lo tanto, ¿qué estoy siguiendo hoy? ¿Estoy siguiendo mi corazón, mis deseos, mis ganas, mis tincadas, mis ideas? Claro. ¿O estoy siguiendo la guía del Espíritu Santo? Porque recordemos que somos bastante adaptables, por decirlo de una forma. Somos resilientes, somos personas que nos podemos adaptar a ciertas situaciones, a nuestro entorno, por ejemplo. Y a veces nos adaptamos para bien y otras veces nos adaptamos para mal. Así es. Así como, por ejemplo, aprendemos buenas costumbres que nos llevan por el buen camino, a veces aprendemos malas costumbres que nos llevan por el mal camino. Y una de esas malas costumbres es hacer oídos sordos, creyendo que tenemos la razón, creyendo que tenemos la potestad de poder tomar una buena decisión por nuestras propias conocimientos, por nuestras propias ideas. Mire, a veces le podemos achuntar, podemos hacer algo bueno, pero eso no significa que sea el buen camino. Amén. La Biblia es una fuente de sabiduría. Amén. Y también una fuente de guía para tomar decisiones. Sobre todo las decisiones importantes de la vida, tendríamos que tomarlas en base a lo que nos dice la Biblia. Aunque en realidad no hay citas bíblicas que sean específicas, que se refieran a tomar una decisión superficial o una decisión profunda, pero sí hay muchos versículos que hablan sobre la importancia de tomar decisiones sabias. Amén. Y además justas. Así es. Por ejemplo, en Proverbios 16:9, la palabra de Dios nos dice: el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Así es. En esto nos deja clarísimo que quizás nosotros podemos tener una buena intención en nuestro corazón, pero ¿quién nos guía? ¿Quién es dueño de nuestros pasos, de nuestro caminar? Es nuestro Señor. Así es. El cual nos compró a precio de sangre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 1:5 nos relata: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Muchas veces nos sentimos incapaces de tomar una buena decisión. Así es. Porque la decisión, el problema puede ser tan importante, el problema a resolver, que quizás tenga una relevancia impactante en nuestra vida. Y a veces necesitamos tomar una decisión, a veces una decisión radical, que nos permita dar un giro en nuestra vida. Y para eso se necesita sabiduría. Amén. Y no cualquier sabiduría, sino que la sabiduría que viene de lo alto. Amén.
porque esa no se equivoca. Así es. La sabiduría de hombre se puede equivocar, Así es. Amén. pero la sabiduría divina no se equivoca. Amén. La palabra de Dios, si seguimos navegando en la palabra de Dios, en Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice así: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén. Se da cuenta que el Señor es tan bueno que a pesar de que nos equivoquemos, Él endereza nuestras veredas. Así es. A pesar de que nosotros querramos tomar un camino diferente, un camino alternativo, incluso a veces nos engañamos a nosotros mismos, diciendo que estamos haciendo lo bueno, o creyendo tener la razón, creyendo ser mejores de lo que somos, teniendo una percepción más alta de nosotros mismos. Amén. De lo que realmente es la realidad, que somos imperfectos ante Así los ojos es. de Dios, y somos Cristo dependientes, porque somos tan limitados en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, que es fácil que cometamos algún error, porque no podemos ver más allá de lo que se nos es permitido con nuestros sentidos, ¿cierto? Podemos imaginar un futuro, podemos imaginar que el camino continúa, pero no tenemos la certeza. En cambio que Dios es omnisciente, Él todo lo conoce. Por lo tanto, ¿cuál sería el motivo de no acudir a Él para tomar una decisión importante? Amén. Incluso hasta para tomar una decisión pequeña. También, por supuesto. Porque las decisiones pequeñas a veces tienen un impacto grande. Porque uno en sus limitaciones no puede visualizar cuál va a ser la magnitud Exactamente. Sí. del alcance de esta decisión. Pero sí, Dios lo sabe. Amén. En Proverbios 13:20 la palabra de Dios dice: el que anda con sabios, sabio será, Amén. mas el que se junta con necios será quebrantado. A veces tomamos el camino de seguir por las amistades, de seguir por las emociones. Así es. A veces los lazos nos llevan a tener relaciones interpersonales, por decirlo de una forma, con personas que no nos conviene estar. Y tomamos una decisión en base a las emociones. Por ejemplo, aquí en este proverbio el Señor aconseja que, por decirlo en chileno, que las buenas juntas te fortalecen, pero las malas juntas te quebrantan. Así es. Te llevan por lo malo, por el mal camino. Dios nos ayude, porque ninguno está libre de caer. Amén. Ninguno es mejor que el otro, pero sí la palabra de Dios nos advierte. Y esto nos hace estar atentos a cuál camino vamos a seguir. Amén. ¿El camino de la sabiduría o el camino de los necios? Ahora, en cuanto a las decisiones, bajo el diseño original de Dios, un diseño aún no caído, estamos hablando de antes de que Adán y Eva pecaran, ¿existía la posibilidad de que el ser humano pudiera tomar decisiones? ¿O eso solamente está considerado desde el pecado original en adelante? En Génesis capítulo 2 podemos ver que Dios le confió al ser humano la administración de la tierra. Dice Génesis capítulo 2 verso 15, que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Amén. Es decir, que al ser humano Dios le encargó una misión, le encargó una función dentro de la tierra, que era administrarla, que era preocuparse de ella, guardarla, dice, pero también labrarla. Así que había, por así decirlo, un margen de decisión en el ser humano. Él podía tomar decisiones, no tenía que preguntarle al Señor en todo, planto aquí o planto allá. Él estaba, por así decirlo, a cargo, pero bajo la supervisión directa y bajo la guía directa de Dios. Así que en el diseño original, el ser humano tenía que tomar decisiones también por sí mismo, porque Dios le había encargado una tarea, pero siempre bajo la supervisión y la guía de Dios. Él le otorgó y les dio una única orden directa por la cual ellos no podían tomar decisión, que era
comer de un cierto fruto. Eso era lo único en lo cual ellos no tenían margen para decidir, para pensar si está correcto o no. Dios le dijo directamente, eso no se puede hacer. No pueden tomar decisión en eso. Y en eso fue justamente donde ellos tomaron decisión, que fue en comer este fruto, como dice la Biblia, porque les pareció codiciable. La serpiente les dijo que al comerlo serían como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, no lo van a necesitar, porque van a ser como Él. Y ustedes mismos van a conocer lo que está bien y lo que está mal. Desde ese entonces el ser humano ya escoge sin mirar a Dios, toma decisiones sin considerarlo a Él como era en el diseño original. Actualmente estamos así, cada cual camina según su parecer. Isaías capítulo 43 dice que todos nosotros como seres humanos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Y por supuesto, lejos de Dios, ¿qué buena decisión vamos a tener si nuestra carne y ahora nuestra naturaleza es inclinada al mal? Por supuesto, tomamos como humanidad muchas decisiones erróneas, incontables ya a esta altura, las decisiones malas en las que como especie hemos caído. Y la Biblia dice que todas esas decisiones, todas esas consecuencias, las pagó Cristo Jesús, no nosotros, lo cual es maravilloso. Dice la palabra del Señor que cuando cada cual se apartó como una oveja, en su propio camino se descarrió, Jehová dice cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. O sea, mientras nosotros nos dispersábamos en nuestros caminos de maldad, dice que Jehová concentró todas las consecuencias de eso, toda la paga de nuestras malas decisiones, porque las decisiones tienen consecuencias. Y esas consecuencias dice que todas las pagó Cristo en él. Dice que él cargó todo el pecado nuestro, pagó las consecuencias de nuestras malas decisiones. Amén. Actualmente esa es nuestra realidad. Todos los seres humanos nos descarriamos y vamos cada uno según su propio parecer. Como en el tiempo del libro de los jueces, cuando dice que no tenía rey el pueblo, porque no escuchaban a Dios que era su rey. Así que cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero la opción, hermano, la opción del diseño original de volver al consejo y a la guía de Dios siempre está ahí. Siempre es una puerta abierta a la cual cualquiera de nosotros puede acceder, buscar la guía del Señor, como decía mi hermano anteriormente, hasta en las decisiones más pequeñas. Amén. Ahora ejemplos bíblicos de personajes que tuvieron que tomar decisiones tenemos mucho. Los vamos a acotar por cosa de tiempo porque en realidad, como decía mi hermano, la vida consta en tomar decisiones, siempre. Así es. Así que vamos a nombrar algunos. Mi hermano Daniel, si pudiera nombrar a algún personaje que tuvo que tomar una decisión crucial. Por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo que decidir si obedecer a Dios o sacrificar, si obedecer a Dios y sacrificar a su hijo Isaac o no. Así es. Eso es una decisión, yo creo que bastante difícil para cualquiera, ¿no? Así es, una decisión importante. Ojalá nunca fuera el caso de nosotros. Exacto. Dios nos libre de tomar una decisión así a ese nivel, ¿cierto? Sí. Pero él decidió ir y confiar en Dios. Porque yo creo que él pensó a lo mucho que puede ser. Si puede, Dios tiene la capacidad de resucitarlo. Amén. Si quiere. Sí, la Biblia de hecho muestra que él tenía esa esperanza de que sabía de que en caso de que ya tuviera que morir, Dios lo podía levantar del polvo. Así del es. polvo aún sacar descendencia. Así es. También, por ejemplo, podríamos tener la elección del joven rico, que ante Cristo tuvo la oportunidad de convertirse en un seguidor de Jesús, o incluso algunos dicen ya hasta un discípulo, pudo haber sido parte de los discípulos, porque Jesús le dijo: entrega tu riqueza, dala a los pobres y me sigues. Le dio la oportunidad, él tenía ahí la opción. Amén. Pero dice en cambio que él se volvió atrás de su ímpetu por buscar de Dios, porque él tenía mucha riqueza y tenía su corazón puesto en ella. Así que él tomó la decisión. Abraham también tomó una decisión. Pero ¿qué motivó al joven rico y qué motivó a Abraham? Ahí está entonces la diferencia, otra vez entre dos opciones. Pero como dice mi hermano, Abraham lo motivó la fe, podríamos decir. Amén. La obediencia también a su Dios. Pero en Sí. cambio el joven rico eran otras las motivaciones de su decisión. Él escogió no seguir a Jesús porque no quería deshacerse de su riqueza. O sea, hubo otro motor ahí para tomar la decisión. Tuvo la intención de hacer cosas buenas. Sí, A cumplía diferencia- toda la ley, decía. Claro. A diferencia de Abraham, que tomó la decisión de seguir la voluntad de Dios. Amén, así es.
¿Qué otro personaje podríamos decir, mi hermano Daniel? Bueno, otro ejemplo importante también es Moisés, porque Moisés tuvo que decidir si liderar el pueblo de Israel fuera de Egipto, teniendo en cuenta que Egipto era una potencia mundial, por decirlo de una forma. Así es. Y no era cualquier cosa escapar de ellos. Pero tomó esa decisión, Amén, al fin y al cabo, porque sabía que el Dios al cual servía era un Dios invencible. así es. Una decisión importante también, por supuesto, y que yo me buscaba el libro de Hebreos ahora, el libro de Hebreos capítulo 11, acerca de la decisión de Moisés, porque él también tuvo que escoger, como decía mi hermano, entre liderar y tomar, por así decirlo, esta responsabilidad, o hacerse el loco y decir que lo haga otro. Yo me quedo aquí en Egipto, donde él tenía otra vez un futuro esplendoroso, porque él era adoptado por la princesa, podríamos decir, la hija de Faraón. O sea, él tenía un linaje de rey asegurado. Pero la Biblia dice en Hebreos 11:24 que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, tomó una decisión, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Wow. Un hermoso versículo que nos muestra la motivación de ese varón y que lo llevó a tomar esa decisión, pero más clarito imposible mostrar que es importante lo que nos motiva a tomar decisiones, porque él tenía claro una cosa y en base a eso decidió. Imagínense, nosotros a veces decidimos quedarnos en la casa por mucho menos. Dios nos ayude. Sí, es muy importante la verdad qué es lo que nos mueve a tomar decisiones. Y eso desmenuza en el fondo también y nos muestra, nos revela también qué frutos traerá también el camino que decidimos con esa decisión. Así es. Ahora pasando por ejemplo a nuestra experiencia personal. También tenemos que tomar decisiones muy importantes en el día a día. Muy importantes. Sí. Y testimonio de ello tenemos, yo creo, Amén. de momentos que ahora con retrospectiva, mirándolo ya con el pasar de los años, decimos, esa sí que fue una decisión la cual marcaba un antes y un después, o marcó, por así decirlo, una enseñanza para mí porque me trajo o algo bueno o algo malo. Amén. Yo recuerdo una experiencia que marcó mi vida justamente con un antes y un después. Fue en la época en que estaba recién conociendo a la que es mi esposa actualmente. Y un día estábamos un poco enojados, las típicas peleas de pololeo. Y yo en ese tiempo no conocía al Señor, para nada, pero ella sí. Amén. Y yo no comprendía nada con respecto al Evangelio, ni nada por el estilo, con decir que ni siquiera me sabía el horario de las reuniones. Claro, sí. Y ya, nosotros estábamos medio peleados un día viernes, ya pasó el día sábado, y esa inquietud estaba en mi corazón y dije, y el domingo no aguanté más y fui a su casa. Y ella sorprendida me abrió la puerta y me dijo, ¿y tú qué haces acá? Y dije, vengo a resolver nuestro problema porque no quiero que sigamos peleados. Ya, ok, me dijo. Pero yo ahora tengo que hacer algo más importante que resolver esto. Y esa respuesta para mí fue impactante porque dije, ¿qué va a ser más importante que nuestro pololeo? Así es, sí, cuando uno está enamorado piensa que claro, eso es lo más importante. Por supuesto. Pero mi hermana, en este caso su esposa, tomó una decisión ahí. Sí. Y ella tenía un conocimiento mayor que yo. Y me dijo, ya, yo tengo que ir a la iglesia ahora. Ya. Y yo dije, chuta, pero ¿cómo no va a poder faltar un día para conversar? Pensaba en mi cabeza, en mis ideas. Y ella me larga la pregunta. Si quieres conversar conmigo, tienes que acompañarme. Tú decides. ¡Wow! Entre el valle y el desierto, como los de Abraham. El valle y el desierto. Dos opciones diferentes. Y a la verdad se me pasó un mundo en ese segundo, en mi cabeza. Porque algo en mi interior me decía que si decía que sí, era una decisión para siempre. Y si decía que no, también. Claro, sí. Y gracias a Dios decidí que sí. Y ese día la acompañé
y hoy día es mi esposa, y hoy día soy hijo de Dios. Hoy día vemos las consecuencias de esa Hoy día decisión. vemos las consecuencias Sí. positivas de Dios. Amén. Sí, una hermosa experiencia y por supuesto que refleja perfectamente lo que con este episodio queremos de cierta manera poder grabar en nuestras mentes hoy día. A través de este episodio, las decisiones de nuestra vida entre el desierto y el valle. Y muchas veces escogemos por una cosa o por otra. Hay dos motores que podríamos decir que en base, como decía mi hermano Daniel, a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos hacer, y otra cosa en base a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Decir, por ejemplo, Abraham en ese caso por medio de la fe, pero Lot en medio a sus propios deseos, a sus anhelos personales. Y mi hermano Daniel, como dice ahí, tomó una decisión en cuanto a una cosa que él probablemente no hubiera querido hacer por sí mismo. Así es. Pero hubo una decisión y un motor mayor en esa decisión. Yo me acuerdo también cuando tenía que decidir, como muchos jóvenes, qué estudiar. Una decisión muy importante porque va a marcar en el fondo, en la mayoría de los casos, por supuesto, a lo que uno se va a desempeñar el día de mañana durante muchos años, cuál va a ser su trabajo. Y es una decisión muy difícil que atormenta a muchos jóvenes. Sí, bueno. En ese caso, yo tenía pensado hace mucho tiempo, planificado el estudiar para ser profesor. Estaba ya prácticamente decidido en eso y también había un propósito en aquello porque quería poder en el ambiente del aula, en ese caso en el ambiente escolar, poder también prestar ayuda, como siempre hay jóvenes perdidos que buscan consejos, etcétera, poder guiar a muchos, en ese caso al Señor, y también estudiar lo que es la historia, porque me apetecía también aprender en torno a la palabra del Señor y la historia de la iglesia, así que había también un propósito allí. Siempre ha sido mi anhelo también enseñar quizá en algún instituto bíblico, etcétera, es un sueño, y había en el fondo un propósito en aquello. Pero cuando llegaron los resultados de la PSU me fue mucho mejor de lo que yo esperaba, y entra entonces la ambición, y si escojo algo mayor, uno podría decir, y escogí entonces otra carrera que ameritaba mucho más puntos y que humanamente cualquiera la escoge por sobre la pedagogía, que es la carrera de las leyes. De hecho, siempre se dice malamente, quizás muy feo, los profesores de historia se suele decir que son abogados frustrados. Así a veces se dice en el ambiente de, al menos de la universidad, de que muchos profesores de historia son abogados frustrados, que no les dio el puntaje, etcétera, porque entre las humanidades, la pedagogía en historia y la abogacía tienen cosas bastante en común. Y se suele decir eso. Y escogí y me matriculé en esa carrera. No había ningún propósito en aquello, sino más allá que la ambición solamente de pensar que con eso se va a ganar más dinero o que es una carrera con mayor estatus. Pero no había un propósito como en lo inicial. No había un propósito. Y por supuesto que me fue muy mal en aquello porque no era mi carrera, no me gustó para nada y trajo consecuencias muy amargas, solamente en ese caso por la ambición de pensar de que aquello podría traer un bien en mi vida. Y es muy importante también tomar decisiones, como nos ha enseñado tanto nuestro pastor, con propósito. Y sobre todo me estoy refiriendo a un propósito espiritual. ¿Servirá esto para el reino de Dios? ¿O lo estoy haciendo pensando en que esto también traerá un beneficio a la obra del Señor? Amén. Claramente no fue mi motor ese, en ese momento por cambiar de carrera. Le invadieron las emociones. Así es. También, por ejemplo, recuerdo que también cuando fracasé en esa misma carrera y pensaba en volverme a mi ciudad, pues yo fui a estudiar a otro lugar. ¿Me vuelvo a mi ciudad o me quedo donde estoy? También una decisión importante. Y recuerdo que una hermana que ahora es pastora también en Punta Arenas me decía: bueno, la palabra de Dios dice que cuando es la voluntad de Dios y cuando la decisión es una bendición para tu vida, dice la Biblia que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella, no añade tristeza. Así es. Es decir, que cuando uno va por el camino donde Dios quiere que uno vaya, hay plenitud en el interior, no hay, por así decirlo, arrepentimiento o la mente está en el pasado pensando ¿y qué hubiera pasado entonces si hubiera hecho esto otro? Uno está tranquilo donde estoy bien porque estoy donde Dios quiere que esté. Amén. Amén. Y eso me caló muy hondo y me ayudó a determinar que en el fondo donde yo estaba no tenía ninguna necesidad de ningún tipo, y sobre todo espiritual me refiero, no había una preocupación, por así decirlo, de que el volver allá me iba a significar a mí
una edificación distinta, sino que donde yo estaba, la verdad es que no necesitaba más. Estaba creciendo espiritualmente, estaba aprendiendo, y también el haberme quedado hoy día ya con retrospectiva, puedo ver que fue una buena decisión. Amén. Porque hoy día tengo familia aquí, tengo también, ya podríamos decir, un hogar aquí, ya plantado en este lugar. Y ahí uno ve entonces que la bendición de Dios no añade tristeza. Lo veo, por ejemplo, en el pueblo de Dios, en Israel, que cuando ellos estaban en la tierra, caminando hacia la tierra prometida, ellos aún pensaban en Egipto, decían, volvámonos, comíamos mejor allá. Pero ya cuando llegaron a la tierra prometida se olvidaron de Egipto, nunca más quisieron volver. Pero totalmente plenos donde Dios quería que ellos estén. En cambio, por ejemplo, cuando fueron llevados exiliados a Babilonia, ellos tenían la mente puesta en Jerusalén, lloraban, decía el Salmo 137, acordándose de su tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un lugar que no les correspondía, habían sido exiliados, llevados cautivos a ese lugar. Por eso creo que es muy importante que la verdad es que cuando Dios guía nuestra vida no añade tristeza, no hay preocupación, no hay un arrepentimiento que uno lo lleva a pensar en otro lugar hubiera estado mejor. Amén. Porque Dios siempre nos da lo mejor. Amén. Incluso más allá de lo que nosotros esperamos. Y en base a esto me recuerdo de una experiencia que tuvimos con mi esposa. Recuerdo que el Señor había puesto en nuestro corazón el casarnos cuando estábamos peleando, obviamente. Amén. Y ya habíamos encontrado una fecha y habíamos decidido y puesto en oración antes que nos íbamos a casar. Eso ya era algo irrefutable. Amén, claro. Y en ese tiempo el Señor nos concedió la oportunidad de tener una casa, de comprar una casa. Y de repente se acerca a nosotros, sin que nosotros busquemos, una persona que nos ofrecía meternos a un comité y nos ofrecía como 5 millones de pesos de esa época como un bono para mejorar la casa. ¿Ya? Y hasta ahí todo bien, pues, no hay nada malo. Pero el requisito era que yo postule como soltero. Y eso, por ejemplo, nosotros nos íbamos a casar el mes que viene y eso estaba resuelto en 3 meses más. Es decir, teníamos que echar por tierra, claro, el matrimonio. El matrimonio. Y ¿sabe qué? En ese sentido, esa decisión fue un poco más fácil. Porque el Señor nos mostró de inmediato que eso no era de Él. Porque sentimos un rechazo al respecto. Y yo le conté a algunos amigos, me dijeron, pero ¿cómo quieres eso? Me decían, ¿cómo desperdiciar esa oportunidad? Hay cuánta gente postulando y tú se te dio la mano, como dicen, y tú lo rechazaste. Claro. Pero nosotros con mi esposa entendíamos que ahí había un propósito más grande que esos bonos. Lot en ese caso le hubiera dicho, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso si tenía una casa asegurada? El valle estaba ahí, igual como él lo vio. Claro que pero sí. Abraham le hubiera dicho, no, está bien porque están confiando en la promesa. Por supuesto. Es la decisión siempre es. entre el valle y el desierto. ¿Y sabe qué? Y fue la mejor decisión. Porque hemos visto cómo el Señor ha respaldado nuestro matrimonio y nos ha hecho crecer en lo espiritual. Amén. Y también nos ha añadido. Así es. Y como dice usted, las bendiciones de Dios no provocan esa melancolía, esa tristeza de volver al pasado y pensar, exacto. Pucha, si hubiera hecho otra cosa, quizá hubiera estado en un lugar mejor. Exacto. Solamente te permite avanzar. Amén. Avanzar y avanzar. Y si miramos para el pasado, como a veces Dios le aconsejaba a su pueblo, solo es para poder despertar en nosotros la gratitud de donde Dios nos ha sacado y de donde Dios nos ha levantado. Amén. Solamente eso, la única excusa para poder mirar al pasado es para eso, pero nunca como para anhelar volver al tiempo aquel. No, de ninguna manera. De hecho, la Biblia dice que el preguntarse por qué todo tiempo pasado fue mejor es una pregunta con poca sabiduría, dice el libro de Eclesiastés. Nunca preguntarás eso con sabiduría, dice Eclesiastés. ¿Por qué el tiempo pasado fue mejor que el que vivo ahora? ¿Por qué?
porque siempre Dios nos va a llevar a mejores lugares. Nunca podemos hacernos esa pregunta de que lo que pasamos antes fue mucho mejor que lo que vivimos hoy. Así es. Y el Evangelio, la verdad, es un camino. Si estamos hablando cuál será nuestro camino de vida entre el desierto y el valle, tenemos que entender que el Evangelio es un camino, no es una actividad extra. Es una ruta por la cual seguir, la cual exige de nosotros todo nuestro ser porque nos lleva a un lugar. No es, por así decirlo, empezar a congregarse y buscar del Señor. No es como matricularse en una carrera, como asistir a un taller, o como a un club que amerita, por así decirlo, una actividad extra en nuestro calendario, pero nuestra vida puede seguir tal cual como nosotros queremos. Podemos seguir proyectándonos carnalmente o mundanalmente acerca de un proyecto de vida terrenal. No, el Evangelio no se puede concebir como un agregado en un camino ya prehecho por nosotros. El Evangelio es un camino por sí mismo. Amén. Nos amerita abandonar nuestras ideas y nuestros proyectos terrenales para poder seguir una vida distinta. Por supuesto que también cabe lugar para todo, para que podamos también realizar actividades de educación, en ese caso proyectos familiares, por supuesto, pero en ese caso, todas esas cosas se vuelven el complemento a este camino. Amén. Pero el Evangelio es un camino por sí mismo. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Que los lleva al Padre. También a nuestros hermanos, ¿se acuerda usted en el libro de los Hechos? Antes de que los llamaran cristianos o paralelamente a que los llamaran cristianos, ellos tenían otro nombre. Amén. Los del camino. Los del camino, así los llamaban, así los conocían, porque probablemente no sabemos bien, no lo explica por qué, pero probablemente era porque ellos así daban a conocer, como gente que seguía un camino distinto, gente que seguía a Cristo, que se declaró como un camino al Padre. Así que también nosotros tenemos que ser conocidos como los del camino, a gente que sigue un camino distinto, que sigue el camino de Jesús. El Evangelio es un tipo específico de vida por el cual el creyente debe pasar. Amén. Ahora, ¿cuál es ese camino? ¿Podríamos decir que el camino de Cristo es el valle? ¿O podríamos decir que es el desierto? Para eso son los capítulos que vienen a continuación, donde vamos a explorar esos dos caminos. Un camino vamos a dedicar un episodio a hablar sobre el valle. Amén. Y un episodio a hablar sobre el desierto, y tendremos de hecho invitados especiales para hablar de eso, que ya ustedes los conocerán. Así es. Va a estar interesante los siguientes programas, así que le invitamos a seguir buscando en nuestras redes sociales los siguientes episodios, porque sin lugar a dudas serán de edificación. Amén. Invitamos entonces a todos ustedes, me sumo a la invitación de mi hermano Daniel, a que escuche los siguientes, y recordamos 2 episodios que restan. Uno dedicado a caminar sobre el valle y otro dedicado a una vida que camina sobre el desierto. Uno centrado entonces en la decisión de Abraham y otro en la decisión de Lot. Ambos episodios nos ayudarán a entender de manera clara las características distintivas de cada tipo de camino, para así usted pueda observar su propia vida y determinar si está en el lugar correcto. Amén. Le agradecemos por haber escuchado este episodio y esperamos que haya sido una de edificación y de bendición para su vida. Amén. Y esperamos que nuestro Señor guíe sus pasos por el buen camino. Amén. Nos vemos en un próximo episodio de Yum Valdivia Podcast, en esta serie especial llamada ¿Cuál será tu camino?